confianza está muy bajo. Es decir, si yo les pregunto a ustedes, ¿pasa algún delito? ¿Lo confiarían a reportar a las autoridades? Mucha gente dice sí, pero mucha gente dice no. ¿Por qué? Porque tememos a las autoridades. Pareciera una incongruencia, pero así es. ¿Por qué? Porque en el mundo carecemos de confianza. Las situaciones que estamos viviendo, escuchamos muchas promesas que son incumplidas. Hay muchas promesas que se hacen para bienestar nuestro, pero las instituciones nos fallan, las personas nos decepcionan, las situaciones parecen salirse de control. En la ciudad en la que vivimos, hermanos, en esta área metropolitana, somos reconocidos por ser gente esforzada, gente que busca el bienestar en todos los sentidos. Sin embargo, la gente sigue teniendo falta de confianza, sigue teniendo temor ante situaciones que se avecinan y muchas veces nos preguntamos, ¿puedo confiar en alguien? ¿Puedo confiar en alguna situación? ¿Puedo confiar en alguna institución? La respuesta es, no lo sé, pero en lo que sí podemos confiar, en quien sí podemos confiar es en Jesucristo. Confiar en Jesucristo. Necesitamos confiar en Jesucristo. Es el único digno de confianza. Hay mucha gente que pone su confianza en el dinero y busca acumular riquezas, busca tener muchos tesoros en la tierra. Hay gente que confía mucho en la salud, por lo tanto, invierte mucho en sentirse bien, sentirse sano, compra suplementos alimenticios, vitaminas, en fin, su confianza está depositada en esas cosas. Yo les digo, necesitamos confiar en Jesús, porque confiar en Jesús es algo seguro. En este pasaje que vamos a ver hoy de Marcos capítulo 9, versículos del 14 al 29, vamos a ver varias situaciones, varios personajes que están implícitos, desde luego Jesucristo en el centro de ellos, pero vamos a ver un padre necesitado, vamos a ver un hijo enfermo, vamos a ver a unos discípulos desesperados, a unos discípulos atolondrados, pudiéramos decir, pero nos vamos a encontrar que en medio de todo eso, en medio de una multitud confundida, donde también había religiosos que estaban ahí desesperados y confundidos, vamos a darnos cuenta que esta frase de puedo confiar en Jesús se manifiesta como una realidad en el pasado, pero se sigue manifestando como una realidad en nuestro presente y en el futuro. Podemos usted y yo confiar en Jesucristo. Y antes de entrar al tema, vamos a orar. Vamos a Dios en oración, pidiéndole que Él nos hable en esta mañana. Señor, pongo tu palabra en tus manos, Padre Santo. Como tú lo prometes, que no vuelva a ti vacía, sino que haga eco en nuestros corazones, en la mente, en los corazones de cada una de las personas que hoy están aquí reunidas. Que esta frase de poder confiar en ti, Señor, sea una realidad para todos los presentes. Que podamos confiar en ti, que realmente podamos depositar la confianza en ti. Sé con nosotros, Señor, sé con tu iglesia, Betel, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puedo confiar en Jesús? Claro que sí. Y número uno, ¿saben por qué podemos confiar en Jesús? Porque Él tiene poder ante cualquier circunstancia. Él tiene poder ante todo. No importa el tema que estemos tratando, no importa la situación que estemos viviendo usted y yo, puede ser enfermedad, puede ser situación económica, puede ser alguna crisis de relación, puede ser alguna pérdida que usted y yo estemos sufriendo. Él tiene poder ante todo. Jesucristo es todopoderoso. Por lo tanto, yo puedo descansar mi fe porque Él tiene poder ante cualquier situación. Miren lo que dice la palabra, versículos del 14 al 18. Dice lo siguiente, cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, ¿de dónde regresaron? ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada? Del monte donde Jesús se transfiguró, donde tres discípulos vieron la gloria de Dios. Cuando bajó Jesús con los tres discípulos, de ahí está hablando este pasaje. Cuando regresaron donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa, es decir, fariseos, discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlos. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Y en eso, entre todo el barullo, entre todas las voces, porque había una multitud ahí, un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras.
Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que le pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacer. Hermanos y hermanas, es sorprendente cómo las mismas situaciones escritas en la Biblia, en este pasaje, las seguimos viviendo hoy, 2000 años después. Siguen siendo una realidad en el presente. Nos basta con poner atención a lo que vemos día a día y en cualquier sector de nuestra ciudad. Vemos gente con necesidades patentes, con necesidades en su presente actual. Estas necesidades siguen siendo una realidad. Vamos por la calle y ¿qué vemos, hermanos? Gente pidiendo porque tiene una necesidad de alimento. Vemos gente tirada en la calle, dormida en la banqueta porque hay una necesidad de alojamiento, de casa. Vemos gente con necesidades médicas, necesidades de salud, necesidades de vestido. De repente, ahorita que venía al templo más temprano, aquí a unas cuadras, venía un indigente caminando sin camisa. Hay gente que necesita vestido. La necesidad es patente, no podemos atenderlas muchas veces como discípulos, todas ellas. Los religiosos a veces discuten si podemos o no hacerlo, pero la escena se repite constantemente. Vemos una necesidad tremenda. Miren, vean el pasaje de la multitud, porque dice ahí que una multitud se acercó a Jesús. ¿Cuántos se imaginan que tenían una necesidad? Nada más el hombre que levantó la voz, o al menos que se destaca ahí. Yo me imagino que gran parte de esa multitud venía porque tenía una necesidad. La gente, lo veíamos hace unos domingos, la gente busca a Jesús por varias razones. Algunos buscaban a Jesús por la fama que estaba despertando, cómo todo lo que estaba haciendo, cómo obraba milagros en la gente, cómo había, ¿se acuerdan del endemoniado gadareno? Cómo lo había sanado. La gente hablaba de lo que Jesús había hecho, cómo había dado vista al ciego, cómo había levantado al cojo, cómo había obrado en bienestar para muchos. Bueno, al pasar de voz en voz lo que Jesús hacía, la gente buscaba a Jesús, uno para ver, otra por curiosidad, pero gran parte de la gente que buscaba a Jesús porque tenía una necesidad. Hay una necesidad perenne en cada uno de nosotros por buscar a Jesús. Ahora, yo me imagino del medio de la multitud, imagínense que va pasando un personaje famoso, vean escenas, pasa un deportista famoso, un actor o actriz famosa, ¿qué hace la gente? Al día de hoy, ¿qué hace la gente? Ok, ok, busca acercarse, ¿o no? O hay alguno que dice, no, hombre, allá va Messi, no, hombre, déjalo que se vaya, me caen gordos los argentinos. No, ves pasar a alguien famoso, alguien que tú reconoces, por poner un ejemplo nada más, ¿y qué haces? Buscas acercarte, al menos. Pero ¿qué pasa con la gran mayoría? ¿Te acercas o no te acercas? Aunque busques acercarte, no te acercas porque hay un personal de seguridad que te impide acercarse. Me tocó estar en el juego aquí hace un año, 2 años más o menos. Vino el equipo donde juega Messi, aquí al estadio de Monterrey, estuvimos ahí en el juego, ganaron los Rayados, por cierto, en ese juego, y tocaba Messi el balón y todo el mundo decía, "Bu, bu", bueno, así somos, digo, así son los Rayados. Este, eh, pero ¿qué pasó? De repente salta la gente al pasto, se quieren acercar a Messi, ¿y qué sucede? De entre las bancas sale un cuate así, pelón, no lo vi tan alto, pero sí se veía fornido y corre. ¿Tuviste en el estadio? ¿Qué pasó? Lo alcanza a las personas que se metían y antes de investigar, ¡paz! Los tumba para que no toquen a la estrella.
Es difícil acercarse a gente famosa en nuestros días. Es difícil acercarse a alguien que quieres conocer. Aquí dicen, buscas la foto. Sí, pero muchas veces vas a tomar una foto así de lejos y ya, mira, me tomé una foto con Messi. Sí, pero Messi estaba allá, tú estabas aquí. ¿Va? Es decir, es difícil acercarnos. Bueno, no pasaba lo mismo con Jesús. No pasaba lo. Y Jesús es más importante que todas estas personas que estoy mencionando. No pasaba lo mismo con Jesús. Cuando se acerca la multitud, ¿qué me imagino yo? No sé qué piensan ustedes, pero lo que yo me imagino es que todo mundo empieza a externar su necesidad. Jesús, Jesús. Y dicen, yo ocupo que me sanes de esto, yo ocupo que me sanes de esto otro. Ayuda a mi tía, ayuda a mi tío, sé con mi mamá, sé con mi papá. No sé si me logro explicar. Va Jesús, baja, dice la historia, la multitud se acerca, dice aquí, para saludarlo. Entonces llega, se acerca y empiezan a decir su necesidad. Eso me imagino yo. Y ahí es donde me imagino que salta este hombre y le dice, lo siguiente, maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo. Y él le echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Salud. Así que le pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. No pudieron hacerlo. Hermano, hoy quiero recordarte que puedes confiar en Jesús porque Él tiene el poder en favor nuestro ante cualquier situación. Yo desconozco lo que cada uno de ustedes está viviendo. Yo desconozco lo que ustedes están viviendo, qué situación viven, qué necesidad tienen. Sé de algunos, porque hemos estado orando por ellos, eh, que se están recuperando de cirugías, que han tenido una necesidad de salud. Hay otros que están todavía en rehabilitación. Sé de algunos, de los demás no sé. Pero quien sí sabe lo que está padeciendo es Jesucristo. Y hoy quiero que recuerdes que Él tiene poder ante cualquier situación. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Lo que hizo el Padre, este Padre de familia. No nos dice su nombre, pero ¿qué hizo el Padre? En medio de la multitud, saltó y en voz audible le dijo al Señor cuál era su necesidad. Externó su petición. Hoy, así como este Padre, tú y yo necesitamos exponer nuestra necesidad al Señor para que Él obre en ella. Necesitamos exponer nuestra necesidad para que Él obre en ella. A lo mejor no es salud, a lo mejor no es situación económica, a lo mejor no es alguna situación externa, pero lo que necesitamos es que el Señor me bendiga en mi vida. Necesitamos que el Señor restaure una relación rota. Necesitamos que el Señor me ayude en los estudios, que me ayude en el trabajo, que me provea para cualquier situación. Tú y yo podemos confiar en Jesús porque Él tiene, hermanos, poder ante todo. No lo dude. Jesús tiene poder ante cualquier circunstancia. Por eso te pregunto nuevamente, ¿cuál es tu necesidad? Piensa en tu necesidad. Mira lo que dice Efesios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder, resalto aquí, que actúa en nosotros. La palabra nos invita a voltear a Jesucristo. Él tiene un poder ante cualquier situación para actuar en favor nuestro. Por eso, mi hermano, mi hermana, tú puedes confiar en Jesucristo. Tú puedes confiar en el Señor. Recuerda que puedes confiar en Jesús porque Él tiene poder ante cualquier situación. Número dos, podemos confiar en Jesús porque Jesús nunca nos falla, hermanos. Jesús no me falla, Él no me falla. Miren lo que sigue diciendo la historia, versículos del 18 al 22. Así que le pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al papá. Desde que era muy pequeño, contestó él.
A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Hermanos, el Señor tiene poder, sí, y además Jesús nunca me falla. Jesús nunca me falla. Miren en esta historia que continúa y que sigo leyendo, nos dice que el padre del muchacho, ¿a quién le pidió que le ayudara? A los discípulos, a los discípulos. Y ustedes qué pueden decir, ay, esos 9 discípulos que estaban ahí, qué maletos, ¿verdad? Qué malos son, ¿por qué no pudieron? Pero ¿saben quiénes también son discípulos del Señor? Ustedes y yo. Y muchas veces nosotros fallamos. La gente se acerca buscando a Jesús, al Jesús que, que tiene todo el poder, que no falla y que busca ayudarte, pero por culpa nuestra como sus discípulos, la gente no recibe el favor de Dios, porque nosotros estorbamos, porque nosotros estorbamos. Aquí la palabra nos dice en este pasaje que el padre de familia le pidió que le ayudaran, les pidió que le ayudaran a sacar este espíritu maligno de su hijo, pero no pudieron hacerlo. El hombre trajo su necesidad. ¿Cuál era su necesidad? La salud de su hijo. La trajo a Jesús. Se encuentra, no vio a Jesús, pero se encuentran con los discípulos en su búsqueda, exponen la necesidad, pero ellos no la pudieron suplir. Ahora, capítulos atrás, habíamos hablado que Jesús les dio autoridad a los discípulos. No sé si recuerdan cuando hablamos de trabajar en equipo, que como iglesia somos un equipo. Jesús les había dado autoridad y los mandó, dice la Biblia, de dos en dos y les dio autoridad para que echaran fuera y sanaran a las personas, pero echaran fuera demonios. ¿Cuál era la situación que estaban viviendo aquí? La misma. La pregunta es, ¿por qué no pudieron hacerlo? ¿Por qué no pudieron hacerlo? Si ya tenían la autoridad para hacerlo. Ahí va, ahorita le doy la respuesta en ese sentido. Pero vean lo interesante de esto. Aunque nosotros fallemos como discípulos del Señor, el que nunca falla es Jesucristo. Por eso mi confianza está en Jesucristo. Por eso la Biblia nos dice, pon tus ojos en Cristo, pon tus ojos en Jesús, no pongas tu mirada en las personas, porque las personas, el pastor te va a fallar. Pero quien no te va a fallar es Jesucristo. Jesucristo. Por eso nuestra mirada tiene que estar ahí. Perdón. Por eso nuestra mirada tiene que estar en Jesús. Lamentaciones 3 nos dice que el fiel amor del Señor, sus misericordias son nuevas cada mañana, nunca se acaban, son nuevas, grande es su fidelidad. Josué capítulo 1 nos dice, nadie te podrá hacer frente cuando estás con Dios, nadie te podrá hacer frente mientras viva, porque yo estaré contigo, le dice Dios a Josué. Lo mismo nos dice a nosotros. Romanos 8, versículo 38 nos dice, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ningún temor de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios. Hermanos, Jesús no falla. Jesús no falla, por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia, por eso podemos acercarnos a Él y confiar en Él, porque Él no nos falla. Y pudiera seguir repitiendo textos, Isaías 41:10, cuando nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O pudiera decir Filipenses 4:13, cuando nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. ¿Y qué es todo? Todo. No hay nada que se le escape. Por eso puedo confiar en Jesús, porque Él no me falla. Él no es como yo que fallo. Él no es como yo que flojeo. Él no es como yo que me irrito. Él no es como yo que flaqueo. Jesucristo es fiel. Jesucristo es mi pronto amparo. Es nuestro amparo y fortaleza en medio de cualquier tribulación. Hermano y hermana,
Tú puedes confiar en Jesús. Claro que puedes confiar en Jesús y puedes decir, confío en Jesús. Sí, confío en Jesús porque Él no me falla. Porque no me falla, porque no es como cualquier ser humano. Jesús no me falla. Por eso acudo a Él confiadamente. Número 3. ¿Puedo confiar en Jesús? Sí, porque Jesús me ayuda a crecer en fe. Jesús me ayuda a crecer en la fe, me ayuda a crecer en mí. Vean lo que sigue diciendo la historia. Y luego el Padre sigue diciendo, ten misericordia de nosotros. Y luego hay una frase que me gusta la traducción, la nueva traducción viviente, porque dice esta frase, ayúdanos si puedes. Ah, caray. Veamos la historia otra vez, repasemos la historia. ¿A quién había traído el Padre? ¿A quién había traído el Padre con él? A su Hijo. ¿Y a quién se lo trajo? A Jesús. Ahora, ¿por qué le trajo a Jesús si su fe no la tenía certera? Quizás en primera instancia, en la primera lectura, pudiéramos pensar, el Padre ya creía en Jesús, por eso trajo a su Hijo delante de Jesús. Aquí está bien rico, para que le ayudara con el problema, con la necesidad que tenía. Pero no era así. Vean lo que dice el versículo 22. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Conocía el Padre a Jesús? No, porque si lo hubiera conocido, sabría que Él es todo, como cantábamos ahorita, todopoderoso. Para Él no hay imposibles. Él no lo conocía, pero en su sinceridad le dice a Jesucristo, te conozco de oídas, te conozco por la fama, te conozco por tal situación, pero hoy me acerco a ti y ayúdame si puedes. Por eso pregunta Jesús, ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? No te estás acercando con Vicente Pérez, te estás acercando con Jesús. Vicente no puede, pero Jesús sí puede. Jesús sí puede. Dice Jesús, ¿cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. En la Reina Valera dice, al que cree, todo le es posible. Quizás lo sepa de memoria. Todo es posible si uno cree. ¿Cree usted, hermano? No me diga. Piense. En las situaciones que vive, en lo que usted está viviendo, ¿cree en Jesús? ¿O cree más en sus fuerzas, cree más en su intelecto, lo que a usted le parece mejor, su experiencia? El así le hemos hecho siempre. ¿La tradición puede más que Jesús? ¿O cree realmente en Jesús? Al instante, dice el pasaje, el Padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Hermanos, cuando leo este pasaje, al leerlo, veo a este hombre desesperado en su necesidad. Yo no puedo hacer otra cosa más que verme reflejado en él. ¿Por qué? Ponga atención a lo que dice el pasaje. Imaginen la situación. Este padre trae a su hijo y Jesús le pregunta, ¿desde cuándo padece esto? Era un muchacho. Yo me lo imagino un joven, 18, veintitantos años en ese rango. Y le pregunta, ¿por qué me imagino eso? Porque le pregunta a Jesús, ¿desde cuándo padece esta situación? El padre responde, desde que era muy pequeño, lo cual implica que ya no era muy pequeño, ya era grande, ya era más grande. Entonces le dice, desde que era muy pequeño, habían pasado años en los cuales este joven quedaba mudo. Vean la escena. El espíritu lo tomaba y el joven quedaba mudo. Después vamos a ver que también sordo. Era tirado al suelo, echaba espuma por la boca, rechinaba los dientes y estaba rígido, es decir, como muerto, ¿verdad? Rígido, como muerto. Imaginen la escena, mudo, sordo, tumbándose en el suelo, echaba espuma por la boca, rechinaba los dientes y estaba como muerto, rígido. Este padre que amaba a su hijo y deseaba la salud para él, lo trae a Jesús, quizás como una alternativa más. No fue su primera solución, porque ustedes creen que en todos esos años no buscó una cura para su hijo. Yo creo que sí. Yo creo que buscó por todos lados. Yo creo que indagó, viajó, no sé de qué ciudad venía él. A lo mejor no era de la ciudad en la cual Jesús llegaba, pero él hizo el intento y buscó
encontrar lo que necesitaba, el alivio a su necesidad, y buscó a Jesús. Quizás no fue su primera alternativa, pero fue la alternativa que le trajo salud y paz a su vida. Este padre escuchó lo que Jesús hacía, por lo tanto, vino a su encuentro. Ahora, la oración de este padre es muy sincera y por eso también me identifico con él. ¿Por qué? Porque pide misericordia, ¿sí? Este padre que ha intentado todo, este padre que no ha tenido respuesta hasta ese momento, ese padre que ya no puede más, ese padre suplica por misericordia. Y Jesús le responde, todo es posible si creemos, necesitas creer, pero él dice, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame a superar mi incredulidad. Hermanos, en nuestra vida afrontamos muchas situaciones que a veces nos hacen tambalear mi fe. De repente nos dicen, tienes cáncer, como ha pasado con varias hermanas, hermanos aquí en la iglesia. Tienes cáncer. ¿Y qué pasa en tu vida? ¿No sientes que tus pies tambalean ante la sola palabra cáncer? Claro que sí. No quiere decir que no seas creyente, eres creyente. Eres una hija de Dios o un hijo de Dios. Pero cuando vienen situaciones adversas a nuestra vida, de repente nos dicen, cuidado. Y nuestra fe, como la de este padre, se tambalea. Pero es momento de decirle al Señor, Señor, ayúdame a superar mi incredulidad. Como decía Job, conozco que todo lo puedes y lo acabamos de ver ahorita. Dios es todopoderoso, pero vienen situaciones adversas y a veces sentimos a nuestra fe fallar porque sentimos una situación así. A veces no es cáncer, a veces es un accidente súbito. Hace algunos domingos veníamos del campamento de adolescentes, nos venimos un poco más temprano nosotros, veníamos por carretera y de repente llegamos a la altura de donde están, ¿cómo se llama el mall que está ahí? Pueblo Serena. Pueblo Serena, y de repente el tráfico se detiene y pues vamos avanzando, pues algo pasó, algo pasó. Recordamos que justo hace algunos años murió ahí la hija de de unos amigos nuestros en otra iglesia, justamente en un accidente. Entonces no pudimos evitar pensar en algo similar y tristemente fue así. Avanzando ya nos dimos cuenta que estaba una camioneta metida así entre un árbol. ¿Cómo pasó eso? No me lo imagino, pero estaba una camioneta así metida en un árbol. Había una familia y como 4 niños abajo llorando. Algo pasó y de repente vas avanzando y ves un cuerpo tirado en la calle, cubierto. No, seguramente no traía un cinturón de seguridad puesto. Los accidentes pasan súbitamente. Y a veces cuando eso sucede, nuestra fe, ¿qué pasa? Se tambalea. Porque, ¿qué creen, hermano? Los cristianos no estamos exentos de accidentes. Los cristianos no estamos exentos de situaciones así. El domingo pasado les comentaba que un pastor amigo sufrió un accidente porque se quedó dormido, ¿verdad? Estuvo a punto de volcarse. No estamos exentos de los accidentes. No estamos exentos de que alguien venga y nos golpee por atrás, no en un coche. No estamos exentos de un robo. No estamos exentos de perder a un ser querido. ¿Qué pasa cuando de repente pues, perdemos un ser querido? Se murió el papá de la casa y estaban los niños chicos, pequeños, la esposa está sola. ¿Qué viene? La fe se tambalea. La fe se tambalea. Hay muchas situaciones, hermanos, que nos llevan a situaciones como la de este padre. Por eso esta oración es tan genuina, yo me identifico con él. Eh, en el 2005, cuando yo tuve el accidente en mi mano, que estaba en el hospital y me estaba desangrando ahí, veo mi vida pasar como película por mi mente y lo que hago es elevar una oración a Dios y le digo, Señor, estoy listo para que me lleves. Yo no sabía que a unos cuantos metros de mí le estaban dando una noticia a mi esposa y le estaban diciendo, prepárese, su esposo está a punto de morir, llame a sus familiares. Yo por acá, aunque cerca, pero lejos de mi esposa, en una cama de hospital donde me estaban atendiendo, veía estos cuadros en mi mente y decía, Señor, estoy listo, llévame, pero cuida a mi esposa, cuida a mis hijos, cuida
a mi familia. Puedo identificar perfectamente con este hombre cuando le dije al Señor, Señor, ayúdame a superar mi incredulidad. Porque a veces, en ocasiones, no entendía por qué estaba ahí, como si me iba a preparar un agua de horchata. Y ahí vino el accidente. Estaba preparando un agua de horchata, ni siquiera estaba haciendo nada peligroso, no estaba jugando con un arma, no estaba haciendo nada, estaba preparando algo en una jarra de vidrio. Bueno, con esa jarra de vidrio estuve a punto de morir. Y le dije al Señor, Señor, ayúdame a superar mi incredulidad, pongo en tus manos a mi esposa y a mis hijos. Por ello, hermanos, usted puede confiar en Jesucristo. Claro que puede confiar en Jesucristo porque Él le ayuda a crecer en su fe. No siempre vamos a estar fuertes en la fe, dependemos de una vida constante en el Señor. Pero ¿saben qué? Jesús nos dice, yo estoy seguro de que Dios, quien comenzó la obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Yo por eso confío en Jesucristo, porque Jesús me ayuda a crecer en mi fe. Jesús me ayuda a crecer en mi fe. Y número cuatro y último, sigue diciendo el pasaje, yo puedo confiar en Jesús porque Jesús me levanta cuando fracaso. Jesús me levanta cuando fracaso. Versículo 25 al 29. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, dijo. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, está muerto, está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús contestó, esa clase solo puede ser expulsada con oración. Hermanos, el Señor atendió la súplica del Padre como atiende nuestra oración. El Señor atendió la súplica del Padre. Dio la palabra, Jesús dijo la palabra y el espíritu salió del muchacho. La importancia de la palabra de Dios. Por eso es importante, hermano y hermana, que usted vaya a la palabra de Dios. Porque Él dice la palabra y es hecho. Él dice la palabra y suceden las cosas que Él tiene preparadas para nuestra vida. Jesús dio la palabra y el muchacho fue sano para nunca regresar a vivir esa experiencia que había vivido. El muchacho fue sano, fue limpio por primera vez en muchos años. Podemos confiar en Jesús, hermanos, por su poder infinito, porque Él nunca nos falla, porque me ayuda a crecer en mi fe. Pero la historia de este padre y de este hijo joven no es la única historia que está en esta parte del pasaje. También está presente la historia de quiénes, hermanos, de los discípulos. Los discípulos también estaban en la escena y los discípulos estaban discutiendo cuando la gente necesitaba ayuda. Los discípulos no pudieron atender a la persona que buscaba a Jesús. Los discípulos no pudieron, fracasaron en lo que estaban haciendo. Y ya que estuvieron a solas con Jesús, le preguntaron, ¿por qué no lo pudimos hacer, maestro? ¿Por qué no pudimos expulsar al enemigo, a este espíritu maligno? ¿Por qué no lo pudimos expulsar? ¿Por qué no lo pudimos hacer? Jesús responde, esta clase, este tipo de situaciones, estos momentos conflictivos tan solo pueden ser expulsados con la oración. Jesús, hermanos, les da la clave, les da la pauta, les da la forma de poder vencer ante cualquier situación. Y esta es la oración. Necesitamos orar. Orar. La oración, mis hermanos, es hablar con el Señor, pero también es una señal de dependencia. Mire, yo no sé si usted ha escuchado esto, pero se lo platico, por si no lo ha escuchado. ¿Quién de aquí tiene su mejor amigo y su mejor amiga? ¿Alguien? Para tomarlo de ejemplo y hablar de ello. Ya bajaron las manos. No, no le bajen. A ver, piensen en esto. Cuando usted habla con su amigo o con su amiga,
o con su novio, con su novia, con su esposa, usted se va a dar cuenta, y dígame si no, que al paso del tiempo, usted habla como su amiga o como su amigo, como su novia, como su novio, como su esposa, como su esposo. Habla como él. Hay ciertas expresiones que al paso del tiempo, al paso de la convivencia, usted aprende y sin quererlas, sin proponérselas, las dice, habla igual. A veces ante ciertas circunstancias piensa muy parecido. Usted lo hace de esa manera. De hecho, en el matrimonio, conforme van pasando los años en el matrimonio, dicen los expertos, y ahorita cito la cita, cito la cita, ¿de dónde viene la referencia de esto? Dicen los expertos que conforme pasan los años de matrimonio, las parejas se llaman mimetizando. ¿Saben lo que significa mimetizarse? Se van pareciendo cada vez más. Hay ocasiones que hasta físicamente sucede. ¿No me crean? Si no me creen, lean, búsquenlo y se van a dar cuenta que les estoy diciendo la verdad. Conforme van pasando los años, por ejemplo, para los que tienen más de 30 años de casados, se van a dar cuenta que ante las situaciones, ante las circunstancias, hablan igual, reaccionen igual, incluso se parecen. Esto dice la ciencia que esto es debido a la convivencia prolongada, a las expresiones que van compartiendo al paso de los años, a la activación de neuronas espejo, porque tenemos neuronas espejo. Hay otra expresión que se llama rapport, no sé, algunos quizás lo han escuchado en las empresas donde trabajan. Eso es que empatizan con alguien y de repente hay momentos, situaciones que te hacen vivir esas circunstancias donde se hace como si fuera un espejo y actúas de la misma manera. Bueno, hay hábitos, hay estilos de vida por compartir rutinas diarias, por compartir pensamientos, por compartir cierto entorno. Hay una imitación inconsciente por estas neuronas espejos que tenemos en nuestro cuerpo, pero también hay gestos emocionales como reír o preocuparse juntos durante décadas. Por eso sucede mucho en los matrimonios de muchos años y crean esas líneas de expresión idénticas. Créanme, hay imágenes donde pueden ver que de repente el antes y después y cómo hasta el físico cambia. ¿Por qué sucede? No lo sé. Dios así nos hizo. Ahora, ¿por qué digo esto, hermanos, de las relaciones? Porque si usted y yo oramos a Dios, hablamos, la oración es hablar con Dios. Si sucede cuando hablo con mi esposa o con mi esposo, ¿qué creen ustedes que sucederá cuando usted habla con Dios? Se los acabo de decir. ¿Qué va a pasar con usted cuando usted ora? Es decir, lo voy a poner de otra manera. ¿Usted cree que usted se puede dar cuenta si una persona ora o no? Es bien sencillo. ¿Por qué? ¿Cómo se nota una persona que ora? ¿A quién se parece? A Jesús. Cuando una persona no se parece a Jesús, es una persona que no ora. Pregunta para usted, ¿ora? Cuidado con su respuesta. La oración a la cual hace referencia Jesucristo aquí, acuérdense de que estamos hablando, Jesús nos levanta del fracaso que somos como discípulos. ¿Cuándo? Cuando oramos. ¿Cómo? Cuando oramos en una relación diaria con Él, cuando no lo busco tan solo cuando tengo necesidad, cuando no le busco nada más el domingo que vengo a la iglesia. Y a veces vengo a la iglesia por rutina, por religiosidad, a veces vengo a la iglesia sin el deseo de buscar a Dios. Difícilmente te vas a encontrar con Dios. Cuando, ¿cómo va a pasar esto contigo? Cuando tienes una relación con Dios, cuando buscas a Dios genuinamente, cuando estás día a día orando a Él, ¿qué va a pasar con tu vida? Te vas a parecer a Jesucristo. Te vas a mimetizar. Las neuronas espejos de las cuales habla la ciencia van a funcionar en ese sentido de que ahora me parezco a Cristo. ¿Por qué? Porque hablo como Cristo, porque su pensamiento, porque su plática que día a día entra a mi vida a través de su palabra, porque su voz entra a mi palabra, resulta que ahora mis respuestas van a ser en el sentido de la palabra. ¿Sí, sí me logro explicar lo que quiero decirles? Sí me logro explicar. Necesitamos orar. ¿Por qué, hermano, no podemos, por qué fracasamos como discípulos y no podemos muchas veces atender las necesidades de la gente? Porque ese género
sale con oración. Y no oramos, no oramos. Por eso, hermanos, como iglesia, para ayudar a esto, a partir de mañana vamos a tener un grupo de oración a las 8 de la mañana, de 8 a 9 de la mañana, de 8 a 8:40, 9 de la mañana, no más allá de eso, a través de Google Meet, a través de una plataforma. Vamos a mandar voy a mandar, mejor dicho, no vamos, voy a mandar al grupo de la iglesia, la liga. Si usted quiere hablar con Dios, conéctese. Claro, puede hablar con Dios en otro momento del día, claro, pero si usted quiere hablar con Dios juntos, como grupo, conéctese. De lunes a viernes, no más allá. De lunes a viernes, de aquí en adelante, juntémonos para orar. Orar. Pero ¿es la única oración que debo hacer durante el día? Cada quien tiene que tener su tiempo de buscar a Dios, de que Dios hable con usted, de que Dios esté, para que usted pueda parecerse a Dios. ¿Puede usted confiar en Jesús, hermano? Claro, porque Él la levanta, Él le levanta de sus fracasos. De ese fracaso que somos como sus discípulos, el Señor nos levanta de Él, el Señor nos ayuda. En la medida que busco a Jesús, me voy a parecer a Él. Quizás, mi hermano, tú seas ese discípulo, así como esos 9 que estaban ahí y que no pudieron. Quizás tú y yo seamos ese discípulo que necesita ser restaurado, que necesita ser levantado de su fracaso. Concluyo, hermanos, concluyo con lo siguiente. ¿Puedo confiar en Jesús? Claro que sí. Puedo confiar en Jesús porque Jesús tiene poder ante cualquier situación. Puedo confiar en Jesús porque Jesús nunca me falla. Puedo confiar en Jesús porque Él me ayuda a crecer en mi fe. Y puedo confiar en Jesús porque Jesús me levanta cuando fracaso. Claro que puedo confiar en Jesús. Pero déjame te digo algo más y con esto termino. Quizás hoy tú no confías en Jesús. Quizás hoy tú confías en una religión. Quizá hoy tú confías en lo que recibiste de enseñanza cuando eras más pequeño, pero no has aprendido a confiar en Jesús. Bueno, la invitación hoy sigue abierta de parte de Dios. Él te invita a que confías en Jesús. Quizás como este padre de familia, tú le quieres decir al Señor que te ayude en tu incredulidad. Hoy es el tiempo de poder hacerlo. La invitación sigue estando abierta y Jesús te dice, ven a Jesús. Te invito a cerrar tus ojos y vamos a orar. Señor, gracias Padre por tu palabra. Gracias Padre porque vemos ejemplo de que podemos confiar en ti, de que estamos seguros en ti, Padre. Y te pido, Señor, si en esta hora hay alguien en esta reunión que no confía en ti, te invito a que toques su vida, a que hables a su corazón y su mente.